¿Alguna vez se preguntó qué es el TOC? Es el trastorno obsesivo compulsivo. Y aquí van a conocer un poco más de él. Esto es Diga Bueno. Diga Bueno. Bueno, ahora sí, empecemos. Bienvenidos a este segundo episodio de la segunda temporada de Diga Bueno, Trastorno Obsesivo Compulsivo. Aquí estamos hoy con una invitada muy importante para mí. Ella fue la que me impulsó a mí a hacer este podcast porque en sus redes sociales yo veía que ella hablaba de un tema que sigo pensando y lo voy a hablar con ella ahorita, y es el tema de la salud mental, porque la salud mental no solo es el tema del trastorno obsesivo compulsivo, y ya lo hemos visto en varios episodios, eso conlleva temas de ansiedad, de depresión y otros trastornos que la gente de pronto no identifica, pero que hay que hablarlos. Y ella es Juliana Robledo, ella es actriz, ella es modelo y ella habla de este tema importantísimo en sus redes sociales, y yo creo que ella se ha ido creando como una comunidad de gente que la sigue, pues porque esperamos siempre contenido con estos temas. Juliana, bienvenida a Diga Bueno, Trastorno Obsesivo Compulsivo. Es un honor para mí que estés acá. Carlos, muchísimas gracias a ti por haberme invitado. Debo decirte que cuando me escribiste diciéndome que querías que estuviera en tu podcast, me emocioné un montón porque creo que todavía no se habla lo suficiente sobre salud mental. Quienes hemos vivido la experiencia y tenemos la capacidad de comunicarlo, tenemos una responsabilidad grande para darle a conocer cosas a la gente, cosas sobre las que poco se habla. ¿En qué momento tú decides voy a hablar sobre salud mental? Yo en el año 2019 empecé a estudiar todo el tema de mindfulness y meditación para precisamente manejar estos temas de ansiedad y depresión sobre los que hablo. Y recién arrancando a estudiar el tema, empecé a entender el concepto de aceptación de la realidad, de las dificultades y demás. Y empecé a sumarle una cosa que no sé si la leí o surgió en mí directamente, y fue como, bueno, las cosas negativas, ¿cómo las puedo convertir en algo positivo? Ya sé que tengo que aceptarlas y no las quiero dejar como algo negativo. Mi depresión y mi ansiedad son cosas negativas, pero las podía convertir en algo bueno si lo convertía en información, en conocimiento, en enseñanza. Y ahí fue que decidí, dije, en ese momento estaban muy de moda los Instagram TV. Dije, bueno, voy a arrancar y me voy a exponer porque una de las características de mi ansiedad, curiosamente, porque ya lo dijiste, soy actriz y modelo, es precisamente la exposición. Le tengo pánico a que la gente me vea. Ayer que estábamos cuadrando esta charla, te tomaba del pelo diciéndote que si iba a hacer por video para ver si me peinaba. Y en medio de la mamadera de gallo hay algo muy cierto, y es que realmente me da mucho miedo que la gente me vea y me juzgue. Que porque si estoy mal peinada, que por si me envejecí, que por si les parezco tonta. Así que por eso decidí exponerme de esa manera y empezar a hablar de algo que antes me quedaba tan difícil, pero poco a poco se va volviendo algo más parte de mi identidad. Curiosamente estaba leyendo la triste historia de Robin Williams. Él pensó que tenía Parkinson antes de matarse. Resulta que no era Parkinson cuando hicieron la autopsia, pero también era el miedo a que la gente lo dejara de reconocer. Su depresión era tan grande que el tipo decía, yo ya no tengo nada más que ofrecerle a la gente como actor. Finalmente pasó la triste historia del suicidio de Robin Williams, pero ahí uno dice, la depresión es un monstruo que va comiéndose a la gente por dentro, y es algo que se manifiesta de muchas formas. Tú lo estás diciendo ahorita, o sea, a mí me da miedo la exposición a la gente. Yo trabajo en radio, a mí salir al aire es una ventaja porque no me ven, pero yo no sé si yo ya o modelando o actuando o presentando en televisión fuera lo mismo. ¿Cómo hace uno para que eso no se lo coma uno vivo? Yo te digo que si yo supiera la respuesta a eso, tendría una carrera mucho más exitosa. No tengo ni idea. Yo me he ido escondiendo en mi caparazón y creo que la única salida es enfrentarse al miedo o a la fobia y exponerse, obligarse. No logro hacerlo siempre. Tengo que prepararme de manera muy profunda. Hay momentos en los que no me puedo reunir con mis amigas. Okay. Partamos de esa base. Tengo miedo de que me vean mis amigas, de que opinen algo. Entonces me toca hacer un esfuerzo muy grande desde ahí, decir como no, hey, esta gente me conoce. Ahí hay otra cosa, ¿no? Siempre cuando uno habla de depresión suena como una victimización, no es pobre de mí, pero en la depresión siempre hay un pensamiento de la gente no me quiere. En mi caso, yo hablo de siempre en la depresión, no todas las depresiones se viven de la misma forma, ¿no? Ni son Ningún iguales, trastorno es el mismo en todas las personas que lo padecen, pero en mi depresión siempre hay algo de como que yo no soy suficiente para que me quieran. Ese pensamiento está ahí.
Las únicas personas con las que no tengo trabajo son mi familia, que pues Sí, para sí, que me ya, aguanten sí. como soy, pero imagínate ir a hacer un casting, es un tormento. Alguna vez alguien me regañó por decirlo públicamente porque eso iba a afectar mi carrera, y yo qué hago, yo ya decidí dejar de sentir vergüenza por lo que me pasa, porque es que si no, sumarle a la vergüenza al sentimiento negativo es muy heavy. Además, este tipo de trastornos tienen temporadas, yo les llamo como horas prime, que están mucho más activadas. ¿Cada cuánto te da a ti crisis? Esa crisis de no poderme levantar de la cama, de no poder ni bañarme, que es a la que yo me refiero muchas veces cuando hago mis videos, porque a la gente le cuesta trabajo imaginar que uno no tiene ánimos para bañarse. Sí, Me pasa. total, pasa. Pero hace mucho tiempo no lo vivo de esa manera. Digamos que he estado muy juiciosa con mi terapia y no he caído de esa forma hace mucho tiempo, pero yo cada 15 días percibo esa cosa, como esa voz. Hablo de una voz, no es propiamente una voz, no se trata de una esquizofrenia ni de episodios psicóticos, se trata de un discurso interno que tengo que me dice no vas a poder, no vas a poder, y yo te digo que surgen esas palabras como 2 veces al mes. A veces cuento con la fuerza y como que logro utilizar las herramientas que he adquirido para decir no, ya me levanto y voy paso a paso hasta el baño y hago cada cosita, cosa por cosa. Me toca concentrarme mucho en lo que estoy haciendo para no desfallecer, pero yo percibo esa angustia y esa tristeza por ahí, sí, cada 15 días. No sé si en mi caso, por ejemplo, esté relacionado con los ciclos hormonales. Desafortunadamente todos los estudios científicos sobre el tema son muy recientes y no tenemos suficientes respuestas, por eso es tan importante lo que estamos haciendo nosotros. Yo siempre he dicho, los que tenemos este tipo de trastornos, somos como un Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Ahí lo escuché en tu segundo capítulo Sí. de la primera temporada. Porque es un sarria que a mí me cae pésimo, me cae súper mal ese sarria, el que dice como tiene que repetir esto porque si no va a pasar esto, tiene que hacer esto porque si no va a pasar esto. Y el tema de la depresión es lo mismo, es una voz que dice, no una voz literal, de pronto la gente piensa que es una voz literal, pero sí es como una fuerza ahí que le dice a uno que uno no va a poder. ¿Qué piensas tú, Juliana, de los fármacos psiquiátricos? Los fármacos, sí. ¿Cómo vas con eso? Yo estoy muy a favor del tema. Hay un gran tabú en torno a la cuestión. Entiendo que lo haya, porque ese tema mental está muy crudo todavía en la sociedad. Yo a veces necesito cosas para, como digo, levantarme de la cama. Y necesito ciertos químicos que se han estudiado, quizás se pueden estudiar más todavía, no lo dudo, pero me funcionan y me dan un impulso. Mira, yo empecé a tomar los medicamentos hace casi 10 años. He contado que cuando el doctor por primera vez me dijo, usted está deprimida, usted tiene que tomar fluoxetina. Y yo, ok, perfecto, yo también vengo de familia de médicos. Y para mí los medicamentos pues son una cosa normal. Cuando el tipo me dijo, la fluoxetina es popularmente conocida como Prozac, ahí me paralicé. A mí me dijeron realmente de qué se trataba y dije, no, eso es de diva de Hollywood. Pues no es de un ser humano del tercer mundo. Porque claro, está ese tabú. Hoy en día digo, nada que hacer, lo necesito. Y no percibo grandes efectos secundarios, más allá de a veces temblor en las manos, a veces la cuestión de la libido que se baja. Juliana, a mí eso que estás diciendo es supremamente importante, porque a mí me recetaron algo que se llama Luvox. Y una de las cosas que me dijeron, hermano, el deseo sexual puede bajar. Y yo dije, no me voy a tomar eso. Estoy recién casado y dije, yo de pronto voy a poder controlarlo yo mismo el trastorno o la depresión, ¿no? Yo puedo solo. El problema es que no puede uno solo. Y bueno, ¿y ese tema cómo se maneja? Mucha conversación, muchísima confianza. Hay caminos para explorar, hay que esforzarse más, concentrarse más para crear la situación adecuada. Pero eso indudablemente es uno de los efectos secundarios. A mí me dijo esto una psiquiatra a la que fui y yo quedé paralizado. Yo he ido a 10 psiquiatras y los 10 psiquiatras nunca me he sentido en confianza con el psiquiatra. Eso es un tema. Si tú vas a un psiquiatra le dice, bien Juliana, mira, te tienes que tomar Luvox, el deseo sexual se te va a bajar. Uno dice, no me la voy a tomar. Entonces yo no sé cómo hacer porque, primero, uno no puede solo. Tú lo estabas diciendo ahorita. O sea, ¿qué otros mecanismos hay específicamente para ese tema? Es que, por ejemplo, en el caso de las mujeres, te lo pongo así. Empezando porque las mujeres tenemos la libido por lo general más baja que los hombres. Claro. No en todos los casos. A mí sí me parece que la mayoría, no me vengan con cuentos. Sí, de acuerdo. Sí, no hablemos pendejadas. Sí. La mayoría de antidepresivos disminuyen el nivel de lubricación. Entonces, encima de que no hay libido, las relaciones sexuales duelen bastante.
no es tan rico. Nada, hay que empezar a explorar el tema y buscar qué le gusta a uno, qué no le gusta, probar 1500 lubricantes, digamos en el caso femenino, pero también se trata de poner las cosas en la balanza como muchas veces en la vida, ¿no? Estos antidepresivos en la mayoría de casos funcionan y por lo menos no te solucionan todo, ¿eh? Y llevo 10 años tomando antidepresivos y estuve 5 tomando ansiolíticos y sigo teniendo que luchar con mis pensamientos y con mi tristeza y con mis miedos, obvio, como todo el mundo, quizás un poco más por tener un trastorno, pero me puedo levantar de la cama y no estoy pensando todos los días en cómo hacerme daño y cómo acabar con mi vida. Entonces yo digo, bueno, la libido o el día a día. Triste pensando en matarme todos los días sin poder pararme de la cama, sí, tal cual. Exactamente, solución no le tengo para eso, papito. Sí, de acuerdo. Ahí es súper importante la otra persona, el manejo, el apoyo. Lo que te digo, o sea, en mi caso mi esposo es argentino. En Argentina hay mayor conciencia de todo el tema de salud mental. De acuerdo. Yo viví 3 años en Argentina y todas mis amigas hacían terapia. Yo decía, estás locas, o sea, es que son además más problemáticas, yo no sé qué están yendo a terapia. Y ahora lo entiendo. ¿Y por qué lo hacen? ¿Y qué propósito y qué beneficios trae? Sí. Mi esposo, además de ser argentino y que allá todo el mundo hace terapia, es hijo de psiquiatra. Entonces le quedó más fácil entender todo el asunto. No por eso deja de tener ganas, ¿no? Entonces hay que conversar, hablar y hacer un esfuerzo uno. No sé en el caso de los hombres cómo sea, pues porque no sé. ¿Tú tienes temas de bipolaridad? Pues no he sido diagnosticada. Porque ese es otro tema. Que bipolaridad, la gente piensa que es, hoy voy a almorzar hamburguesa. No, mentiras, tengo ganas como de perro caliente. ¿O será hamburguesa? No, eso no es bipolaridad. Hay una cosa con el lenguaje, ¿no? Sí. Que ahí utilizamos el lenguaje de manera muy equivocada. Solo cuando tenemos un poco más de conocimiento del tema empezamos a decir, ok, entiendo que no debo decir que estoy deprimida porque... Sí, estoy triste. Exacto. Sí, a mí me encantan son los memes que dicen estoy deprimida y que la respuesta de la gente, ay, pero no se ponga triste, Juliana. ¿Sabes qué es muy curioso de eso? Que también ayer lo estaba hablando, eso que le dicen a uno, pero lo tienes todo. ¿Por qué se pone triste? Usted tiene todo. Que en medio de todo también he entendido que solo pueden hablar de esto quienes o lo han estudiado a profundidad o quienes lo han vivido, ya sea en carne propia o por una persona cercana, porque son conceptos y temas tan abstractos. Es decir, es que el ejercicio que estamos haciendo ahora de ponerlo en palabras recién se está empezando a dar de manera pública. Inclusive uno hablando con el psiquiatra a veces como que no sabe cómo decir qué es lo que le pasa y uno trata de encontrar la idea y las palabras para comunicarlo. Uno que lo ha vivido, ¿cómo será quienes no lo han vivido? Uno de los psiquiatras a los que fui, yo le contaba, a mí me pasa esto, yo repito las cosas porque pienso que si no las repito me va a pasar algo malo. El tipo me hizo una cara como, ¿qué le pasa? Y yo pensaba, usted es el que me tiene que decir qué me pasa. Ayúdeme, o sea, no se le haga raro que le esté contando esto, es que, claro. ¿no? ¿Por qué crees tú, Juliana, que el tema en Colombia, por lo menos de salud mental, es como tan subestimado? Incluso no hay políticas públicas claras acerca de salud mental. ¿Cuál será la razón? Estas son cosas, quizás me esté equivocando en lo que diga, es de la manera en que yo lo percibo. Seguramente estaré diciendo alguna barbaridad, pero es lo que a mí me parece. Hay 2 factores en Latinoamérica. Uno, la situación socioeconómica. En países o sociedades en las que hay tanta pobreza, primero hay que salir a conseguir el pan, ¿no? Entonces, eso de no puedo levantarme, eso no existe. Levántese, papito, porque si no la familia no come. A trabajar. Y el otro, somos una sociedad muy religiosa. Se me complica hablar de este tema porque tú eres bien creyente, según lo que oí en tu podcast. ¿Tú no? No. O sea, ¿cero? Cero, pero tú dijiste que no lo juzgabas. No lo juzgo. El tema religioso, digamos, en mí también tiene cierto raye, un poquito, ¿no? O sea, tiene cierto connotación en cuanto a mi trastorno obsesivo y compulsivo. Aquí pasa algo que me pasa con frecuencia y es que muchas veces la gente me dice, no, pero agárrate de Dios, Él te va a ayudar a salir. Y sin duda la fe da un soporte que quizás yo no tengo y que me hace las cosas más difíciles en ocasiones. Pero también la fe enceguece un poco con respecto a, yo conozco muchas personas muy creyentes que atraviesan por situaciones muy similares a las mías. Entonces la cuestión no está en creer o no creer, está en otro lado. Lo que pasa es que, digamos, en ese caso, hasta los más creyentes, digamos como yo, mi papá siempre me decía, por ejemplo, a Dios hay que ayudarle.
ayúdele, mijo. Yo puedo decir ahorita, venga, yo quiero tener un podcast exitoso de salud mental, pero si no hago el podcast. Exactamente. Y aparte de eso, mucha gente considera que Dios es la única salida, que ayuda esa creencia, por supuesto, te da un soporte, te da una base, te da una compañía permanente. Alguien que te ama a pesar de todas las cosas, ¿no? Pero eso dificulta mucho la conversación científica en cuanto a alma, mente, voluntad. Entonces ahí nos quedamos como en la dificultad para hablar ciertos temas. Hay muchas cosas que todavía no estamos acostumbrados a decir porque tenemos ese concepto dual entre lo que está bien y lo que está mal, que a mí me parece que se encuentra bastante influido por la creencia judeocristiana, que funciona bajo esos términos de bien y mal, mente, cuerpo, como dos cosas separadas y resulta que son lo mismo. Ahorita hablábamos de la depresión, a veces no quiere salir de la cama, todo ese tipo de cosas. En cuanto al tema de ansiedad, ¿piensas que van a pasar cosas malas? ¿Te da miedo que va a pasar algo malo? ¿Cómo es esa ansiedad tuya? Mis miedos están muy relacionados a los juicios de la gente, de los que hablaba antes, que están muy ligados a la depresión. Entonces, hace poco subí un reel hablando del tema de la fobias o trastorno de ansiedad social. ¿Qué es eso? Me van a criticar, me van a decir, no voy a poder hacerlo, voy a fracasar, voy a Es esa anticipación, no con respecto a el entorno o catástrofes naturales o enfermedades. Hay quienes tienen ese tipo de fobias o de miedos. Lo mío es más como relacionado conmigo, con qué van a decir, no voy a funcionar yo en este entorno. ¿Tú tienes una hija? Tengo una hija. Muy linda, por cierto. ¿Algo de esta depresión y de esta ansiedad tiene que ver con ella? O sea, ¿a qué me refiero? ¿Que le pase algo a ella o que haya una depresión porque la ves que está creciendo muy rápido o algo así por el estilo? Digamos que se aumentó el nivel de culpa. En los casos de depresión hay un gran porcentaje de culpa, ¿no? Por no ser capaz de hacer las cosas. Y a veces cuando no tengo ánimos ni para ver a nadie, ni para estar con nadie, ni para jugar e imaginarme las actividades más divertidas, me siento muy culpable. Cosa que hace que se profundice mi depresión. Y con respecto a miedos, ahora antes de empezar a grabar estábamos hablando sobre ser papás y tener más hijos. Yo creo que eso es algo que le pasa a todos los papás, no, supongo, pues espero. Yo antes salía a la calle sin problema, fresca, si me pasaba algo, pues ¿qué? Ahora me cuesta mucho más. Claro, pero ese es el punto, ¿cómo diferenciar eso? Porque, por ejemplo, yo hablaba con un gran amigo que tiene 2 hijos, el tipo no tiene ningún trastorno, no sufre de nada, y me decía que después de que nacieron sus 2 hijos, el tipo le cogió miedo a montar en avión, por ejemplo. El tipo le tiene miedo a montar en avión, que se caiga esa vaina, y los 2 hijos cómo van a quedar y eso. Pero lo pregunto porque es que este tema es fascinante, sobre todo para los que acabamos de ser papás. El tema de la paternidad con estos trastornos muchas veces, y me decía alguien, o se cura de cierta forma o empeora. Entonces empeora es por el miedo que le pase algo, el miedo que dices tú, no poder hacerla feliz. ¿Sabes qué ese miedo a mí me da? Ese miedo a no poder hacerla feliz crece todos los días. Entonces como que uno tampoco se siente, digamos, me pasa muy parecido a ti muchas veces, que yo no me siento suficiente para hacerla feliz, siendo el papá. Entonces, ¿cómo manejar eso? Uno tiene... ¿Y sabes cuál es el problema? Que yo no tengo la capacidad de distinguir qué miedo es real y cuál es un miedo irracional, ¿no? Relacionado con la ansiedad. Aquí voy a meter otro tema. Yo desde diciembre del año pasado empecé un tratamiento por un trastorno alimenticio al que le estaba huyendo desde hace más de 10 años. Yo siempre sabía que había algo que no funcionaba, que mis hábitos alimenticios no eran muy adecuados. Entonces la gente que está alrededor mío dice, no, pues ella come brownie. Pues anoréxica no es, porque la anoréxica toma agua y come lechuga. Claro, sí, tal cual. Lo que la gente no sabía y lo que yo no estaba percibiendo era que después de comerme el brownie, yo restringía mi alimentación de una forma exagerada, como tratando de compensar esas calorías que me había comido de más. Y eso lo vine a enfrentar desde hace 6 meses y pasa algo, y es que así como cuando tú hablabas del TOC, yo identificaba un montón de cosas relacionadas con el trastorno de alimentación, que de hecho tiene que ver mucho con mi depresión, este ciclo vicioso, una cosa empuja a la otra permanentemente. Pasa algo y es que surgen algunos pensamientos invasivos. Por ejemplo, a mí me pasa que yo me como algo, siento que comí una cantidad, un tris exagerada de algo e inmediatamente siento que la cadera se me ensancha, pero se me ensancha es que siento los pantalones apretados, pero 5 minutos después de comer, cosa que es absolutamente imposible. Sí, eso no pasa. Y yo no tengo la capacidad de distinguir que eso que se me está ocurriendo, que esa sensación que estoy teniendo no es real.
que eso es un pensamiento invasivo, es irracional, eso realmente no pasa. Cuando está sucediendo, digo, es real, me subí de peso, tengo que dejar de comer. Ya, bueno, vengo en terapia, digamos, eso me sucedía antes, llevo 6 meses muy juiciosa, muy comprometida porque quiero tener energía para jugar con mi hija, entonces tengo que hacerlo. Sí, claro. Pero hace muy poco mi psiquiatra me decía, pero fíjate, algo te está generando un dilema. Quizás esto que estoy pensando no está tan bien, aunque antes inmediatamente lo asumía como real, ahora no lo asumo como irreal inmediatamente, pero hay algo que surge que me hace decir, aquí hay algo raro. No sé si después de tantos años con un TOC a ti te pase lo mismo por momentos. Yo sé que tengo algo raro, pero ese es el problema, que uno sabe que está, pero uno no lo puede dejar de hacer. Entonces tú sabes que, por ejemplo, si vas a comer, no te vas a engordar a los 5 minutos. ¿Y cómo estás haciendo con el tema de la comida ahora? Pues básicamente la cuestión es obligarme a comer. Quizás la palabra obligarme es muy dura y lo vuelve algo muy traumático. Sí ha sido un proceso traumático y difícil porque básicamente me estoy reconciliando con una Juliana que estuvo desaparecida durante mucho tiempo, que era una Juliana mucho más permisiva. La que estuvo después fue una Juliana exageradamente restrictiva y ahora nuevamente le estoy dando cabida a una identidad más compasiva, benevolente, dulce conmigo, y eso es un proceso bien duro porque soy una nueva yo y entendiendo, primero obligándome a comer 5 veces al día y tengo que comer tales cosas. ¿Qué te gusta a ti? Así que tú digas, uy, qué rico almorzar, ¿qué? Hoy comí salchipapas. Claro, mi esposo también dice, no te dejas meter cuentos en la cabeza, tú comes brownie y salchipapas. No, es que el tema es otro. A mí me encanta la comida de niña chiquita, me encanta sándwich combinado con papas a la francesa, perro caliente, hamburguesas sin salsas y sin verduras. Ahora, lo que me pasa con este trastorno de alimentación, que pocas veces lo he hablado, es que la gente va a decir que soy superficial. No, pues obvio. Claro, ahí está, con razón. Sí, es tonta. Sí, claro. Qué y rabia. esa es la vergüenza tan brava que Qué me rabia. da. Y en realidad es que hay un nivel de complejidad en mi pensamiento, porque si yo me pongo a pensar realmente, yo no soy una mujer boba. Pero como hay tantos juicios en torno a los trastornos, por eso es que uno tiene tanta vergüenza de decir. Pero ¿me entiendes? ahí entra también el tema de las apariencias y el tema de juzgar sin conocer. Por ejemplo, yo viéndote a ti, yo pensé, Juliana debe ser de las que come solo ensaladas. No, yo soy de salchipapa. Salchipapa y sándwich combinado. Entonces, la gente siempre tiene un imaginario de uno. Entonces, yo repito mucho lo de la frase diga bueno. Y la gente antes, este man sí es chistoso. Y uno con un demonio adentro de la cabeza, hermano, que es que jue madre. Y es el círculo que tú estás diciendo. ¿Cómo hacer para que la gente le pare bolas a eso? A los trastornos, a la salud mental. Para mí es un reto muy grande. Yo pienso que lo que haces tú, de cierta forma, está ayudando a que eso pase. Pues yo te tengo que confesar que cuando tú te me perdías en redes, de verdad me asusté. Yo dije, no está bien. Uy, es que el año pasado fue una chanda. Preguntas, ¿cómo vamos a hacer para empezar a hablar más de esto todos? Nos va a tocar, si no nos adelantamos y tomamos conciencia rápido, nos va a tocar a la fuerza. El tema de la depresión, la ansiedad y demás trastornos relacionados a eso son una epidemia en este momento. Ya desde antes de la pandemia se hablaba que para el año 2020 iban a ser las condiciones que mayor incapacidad iban a generar a nivel laboral. Imagínate con la aparición de una pandemia. Juliana, muy de admirar. No sé si tengas algún mensaje a la gente que nos está oyendo ahorita, que busca ayuda o cómo hacer para que pues, si cree identificar algo así, pues haga algo. Pues yo creo que el mensaje principal en todo lo que estamos haciendo nosotros dos es no tenga miedo de pedir ayuda. Los profesionales están para eso se forman. Y es necesario, solo no se puede. Se trata de una cuestión de salud pública. No es mito, no es invento, no es mentira. No es debilidad, no es vagancia, y somos muchos y somos cada vez más. Juliana Robledo, mil gracias por haber aceptado esta invitación a este podcast. Esperamos que lo oigan mucho y pues nada, como tener este mensaje claro para la gente que de pronto quiere saber un poco más de los trastornos, depresión, ansiedad, TOC, hay miles, ¿no? El trastorno alimenticio también del que hablamos y pues bueno, Juliana. Qué chévere que hayas abierto este espacio, que me hayas tenido en cuenta y ojalá haya sido así, que lo que empecé a hacer te haya inspirado, porque estoy seguro que le has ayudado a muchas personas. Estoy muy segura de eso. Mi musa, Juliana Robledo, en esto. Ay, no. Claro, no, en serio que sí, una mujer de admirar, Juliana Robledo, actriz, modelo y ahora con este tema pues de salud mental que es demasiado importante por estos días. Juliana, mil gracias. Un abrazo, Carlos, que estés muy bien.